Si hubieras sido una víctima de Pogo el payaso, lo último que hubieses visto sería un rostro maquillado de blanco, una pelotita roja de plástico cubriendo su nariz, una sonrisa perversa y una soga que empezaría a envolver tu cuello hasta lograr asfixiarte. Se ha dicho mucho sobre John Wayne Gacy, pero casi siempre cuentan lo mismo. Su historia es macabra, bizarra, compleja. Pero los relatos acerca de su historia en general parecen fríos informes de ex empleados administrativos del FBI que consiguieron trabajo como redactores part-time y ad honorem en una publicación digital independiente. Pero tú estás aquí por otra razón y con ganas de viajar por aquellas zonas más oscuras y jamás contadas de Pogo el payaso. Sin empezar por el principio, ya habrá tiempo para volver a ese momento. Lo cierto es que la particular carrera criminal de este asesino está asignada por una paradoja del destino. La única víctima a la que Pogo le perdonó la vida terminó siendo quien lo condenó a muerte. Comencemos por acá. Es sábado. Precisamente es el día 20 del mes de mayo del año 1978. Son las 7 de la tarde y tú corres entre la gente por un pequeño parque de atracciones itinerante que han montado en las afueras de Chicago, Estados Unidos. Después del shock, estás corriendo no por diversión, sino porque te llamas Jeffrey Ricknell. Tienes 26 años e intentas escapar de alguien que te persigue. Ni más ni menos que de un payaso diabólico. Todo te resulta rarísimo. Ya te había parecido extraño que te hayan citado para tener una entrevista de trabajo un día de descanso en un lugar de esparcimiento. Pero al principio pensaste que se trataba de cierto estilo novedoso de entrevista de trabajo. Necesitabas trabajar y nada podría impedir la posibilidad de conseguir aquel puesto. Por eso aceptaste que la entrevista ocurriera allí, a pesar de tus sospechas. Una hora antes, puntual a las 6 de la tarde, ya estabas en el lugar exacto donde habían acordado encontrarse, junto a la entrada de la Rueda de la Fortuna. Es llamativa la atracción que genera ese juego a través de las generaciones. El primer indicio de que algo no iría bien fue cuando su entrevistador se presentó vestido de payaso con un «Hola, soy John Wayne Gacy, de Construction and Company. Un gusto. Tú eres Jeffrey Ricknell, ¿verdad?» Te sorprendió tanto la escena que no supiste cómo responder, salvo darle la mano. También te sorprendió que su mano estuviera congelada, como si fuera un cuerpo muerto o alguien ajeno a este mundo. Mientras a tu alrededor la gente se divertía disparándole a patitos de mentira para ganarse un oso de juguete, o sufría vértigo en montañas rusas destartaladas, o compraba nubes de azúcar, el entrevistador dijo: «Te parecerá extraño mi atuendo, pero además de ser manager en la empresa, hago actos en establecimientos de caridad para niños y ancianos. Será una forma de llevar mensajes de alegría a quienes lo necesitan». ¿Quién sabe? Ya empezabas a intuir que algo no estaba bien, que todo era demasiado surreal y también pesadillesco y perturbador. Lo sentiste como algo demasiado físico. Así es que respondiste con un impulso inevitable. Instinto de supervivencia, quizá. Solo dijiste: «Muchas gracias, señor, pero prefiero seguir buscando otras opciones de trabajo». El payaso de a poco iba cambiando su semblante amable y volviéndose cada vez más siniestro.
y observaste cuando sacó una jeringuilla de su bolsillo y cuando estabas por preguntar qué era aquello, de repente te despiertas corriendo. Jamás te había ocurrido algo así. Incluso tal vez sea físicamente imposible despertar corriendo. Pero, ¿quién sabe? Sientes un mareo letal y vas zigzagueando entre la muchedumbre. Ni te atreves a pensar qué cosa habría en la jeringa del payaso. Porque si bien recuerdas poco o casi nada, recuerdas muy bien aquella jeringa y al payaso. Y cada vez que lo recuerdas, un horror infinito te hace correr aún más rápido de lo que jamás hubieras podido imaginar. Primero intentas ocultarte en la casa de los espejos. Mala decisión, porque todo lo perturbador se hace más enorme y grotesco. Es como un laberinto sin salida, donde hay infinitas versiones tuyas distorsionadas. Y ya no sabes cuál de ellas es la real. Como si eso no fuera suficiente, a lo lejos, muy cerca, aparece la cara del payaso. Difícil de entender en esta pesadilla de reflejos. A medida que intentas escapar por los pasillos de vidrio, notas que la imagen del payaso comienza a multiplicarse, como si fueran muchos en vez de uno solo. Hasta que finalmente logras encontrar la salida. Te detienes para recuperar el oxígeno por unos segundos, pero apenas miras hacia atrás, descubres que el payaso también ha salido de la casa de los espejos y está corriendo hacia ti. Entonces buscas desesperadamente otro escondite y entras al juego más próximo, el túnel del horror. Te metes por el túnel sin que te importen los riesgos eléctricos ni mecánicos de caminar sobre los rieles de aquella cueva diseñada para ir en carritos. Aprendes algo nuevo. El verdadero riesgo no es eléctrico ni mecánico. El verdadero horror en el túnel es eso que no para de perseguirte. Nunca habías estado en una caverna del horror así. Y por más artificial que sea, igual sientes miedo. La puesta en escena que vas descubriendo mientras avanzas es lo de menos. Un vampiro que sale repentinamente de su ataúd, la cara de un monstruo que se ilumina, una tela de araña falsa colgando del techo, un techo de estalactitas plásticas medio rotas, una momia. Escuchas pasos detrás tuyo y comienzas a correr porque, a pesar de la oscuridad, sabes que se trata del payaso. Ahora corres entre demonios mecánicos, entre tumbas de telgopor, entre gritos grabados, entre luces intermitentes. Y cuando ves una luz al final del pasillo, pensando que ya estás muy cerca de la salida, chocas tu cara contra el vidrio engañoso de una salida falsa. Quieres darte vuelta, pero te lo impide la presión de un cuerpo que se abalanza sobre el tuyo. El vidrio refleja detrás de ti un rostro maquillado de blanco, una bola roja cubriendo su nariz, una sonrisa perversa y la soga que empieza a envolver tu cuello. Te despiertas aliviado y crees que has salido de una pesadilla inimaginable, pero inmediatamente reconoces que la realidad es una pesadilla mucho peor. Abres los ojos y es como si no los abrieras porque te encuentras a oscuras, maniatado dentro del baúl de un automóvil que acelera, dobla y le acierta cada pozo que encuentra en su camino, hasta que, de repente, frena. Te mantienes alerta a cada ruido, a cada movimiento. Se abre el baúl. Primero te encandila el reflejo del sol y luego lo que ves te sorprende, porque esperabas encontrarte con la cara perversa del payaso, pero no. Un señor de traje y corbata, amablemente, te ofrece ayuda para salir del baúl. Mientras te incorporas, atravesando una confusión inexplicable, él te dice: seguro has tenido una horrible pesadilla.
Pero hoy es un día hermoso, todo ha quedado atrás. Y como si fuera poco, continúa. Te invitaría a tomar un café, pero lamentablemente en menos de media hora tengo una reunión de directorio. Tal vez la próxima, quién sabe. Tú sigues embalsamado por el horror y ni siquiera eres capaz de responder. Tampoco tiemblas. Tal vez ese detalle haya jugado a tu favor para haberte dejado vivo. El señor de traje y corbata te dice: ¿sabes por qué te dejo aquí en Lincoln Park? Porque solía venir cada vez que podía escaparme de mi familia, en aquella época de mi vida, cuando era más grande que un niño, pero más chico que un adulto. Es como si fuera un lugar sagrado para mí. Y no es que cree en Dios, en absoluto. Sin embargo, a pesar de no creer en nada, siento como si este parque fuera lo único que podría volverme una buena persona. Sin decir nada más, ni tampoco saludarte, el hombre se sube en su Oldsmobile negro, enciende el motor y arranca. Mientras se aleja, memorizas su patente. A unos 300 metros dobla a la derecha, sale de tu campo visual, se pierde entre la marea de coches. Entonces cierras los ojos, respiras profundo y caes de rodillas. Pero el relax se transforma en una bola de tensión que necesitas sacar afuera. Te acercas al cordón, te agachas y vomitas. Vomitas mucho, mucho más de lo que jamás pensabas podrías vomitar. Un rato después, a pocos metros de la entrada al zoológico del parque, tomas dos decisiones que cambiarán tu vida para siempre: hacer la denuncia en la policía y escribir un libro. Porque sabes que esto recién es el principio. Estamos dentro de una celda en la prisión de máxima seguridad Stateville, muy cerca de Chicago, Estados Unidos, el 10 de mayo de 1994. Un hombre disfruta su última cena, fuente de camarones, pollo con papas fritas y deliciosas fresas. Un menú completo de entrada, plato principal y postre, aún sin tener demasiado tiempo para la sobremesa. Porque este hombre es uno de los asesinos seriales más macabros de la historia y en menos de media hora atravesará el pasillo de la penitenciaría para recibir la inyección letal por haber secuestrado, violado y matado a 33 jóvenes de entre 9 y 20 años. Pero no está solo. Pidió cenar acompañado por alguien. Entonces el guardia que le trajo la comida se queda ahí con él, dentro de la celda, a cierta distancia, en un doble rol de centinela y compañero. ¿Y saben por qué le hacen tanto caso a sus demandas? Porque aquel regordete y simpático ciudadano de Chicago, llamado John Wayne Gacy, siempre fue un gran vendedor. Un vendedor extraordinario que a lo largo de su vida convenció a sus dos esposas de ser un buen marido y padre ejemplar, y a sus empleadores que podría ser el empleado del mes, y a toda su comunidad de ser un vecino respetable y solidario que se disfrazaba para hacer trabajos caritativos. Hasta logró tomarse una fotografía con la primera dama, Rosalind, durante el mandato presidencial de Jimmy Carter. Al principio, pasan los minutos con un silencio tenebroso, hasta que el guardia se anima a intervenir. Espero disfrute la comida. Buen provecho. En general no suelen preparar platos especiales, pero hoy con usted han hecho una excepción. Señor... ¿Por qué lo llaman así? Claro, el FBI, cada una de sus víctimas, la prensa, Wikipedia, tú, yo y todos, cada uno de nosotros, e incluso el guardia que le acaba de preguntar, conocemos a John Wayne Gacy como Pogo el payaso.
John Wayne Gacy le responde al guardia: no me trates de usted. Exterminemos esas formalidades para siempre y... gracias, la cena está muy sabrosa. Sí, me dicen así, Pogo el payaso, porque en una época animaba eventos para ancianos y niños disfrazado como ese personaje. El guardia comenta: ah, entonces estas imágenes sobre la pared con carpas de circo y payasos y el número 33 en el medio, ¿seguro las has pintado tú? Sí, claro, las pinté yo. La pintura es una forma de arte, pero asesinar personas también lo es. Y 33 es la cantidad de víctimas oficial. Los cuerpos que la justicia pudo encontrar, responde Pogo el payaso. El guardia siente un repentino shock de horror y angustia y vuelve a preguntar: ¿pero cómo? ¿Hay más? Mientras disfruta de su última cena, Pogo el payaso siente un impulso que brota desde sus vísceras de confesarle toda la verdad de su historia al guardia. Empieza diciendo así: ¿qué más da? Ya no tengo nada que perder. La primera vez que maté a una persona, tuve la sensación de haber venido al mundo para hacer exactamente eso que estaba haciendo. Sin dudas, sin culpa, sin mareos. Nunca antes había tenido una idea tan clara. Mi primera víctima fue Timothy McCoy, un joven de 15 años a quien logré llevar a casa con la excusa de darle trabajo en mi empresa. Ah, y te voy adelantando esto. Bésame el culo. Nunca sabrán dónde están los otros cuerpos que no confesé. A principios de los años 70, Pogo el payaso se compró una casa en un barrio alejado y tranquilo llamado Cook. Fue en esa casa que Pogo el payaso montó su propio negocio al que bautizó PDM, las siglas de pintura, decoración y mantenimiento. Y con este negocio sería reconocido en Illinois por su profesionalismo como empresario de la construcción. Aunque el terreno de esa casa luego se convertiría en un cementerio de jóvenes. Pero volvamos al 3 de enero de 1972. Se sabe que en esta época del año, Illinois no es un lugar para andar conversando por la calle. El frío congela los huesos. Nada mejor que charlar en el confort de un living junto al calor de un hogar a leña. Y más aún, si estás por recibir una gran oferta de trabajo. Eso fue lo que pensó el joven Timothy McCoy al aceptar la invitación de Pogo el payaso. ¿Y qué ocurrió allá adentro? Bueno, imagínatelo así. Esto que sigue es una muestra de alguien que repetirá su misma obra como un calco al menos otras 32 veces. Probablemente unas cuantas más. ¿Acaso lo sabremos alguna vez? Lo que sí sabemos son todos y cada uno de los detalles macabros ocurridos aquella tarde, que se extinguió en la noche misma. Con tan solo media hora de charla, Pogo el payaso se ganó la confianza de Timothy McCoy. Lo convenció de bajar al sótano para entregarse a todo aquello que le parecían promesas de placer prohibido. Alcohol, drogas, tabaco y un armario con cientos de películas pornográficas. 40 minutos después, ya bastante afectado por las sustancias, Timothy McCoy vio que sobre la puerta del armario colgaba un disfraz de payaso. Le preguntó a Pogo si ese era su disfraz y si podía probárselo. Se fue desvistiendo y vistiendo de a poco. La droga hizo efecto como en cámara lenta. Primero se puso el pantalón que le quedaba enorme. Hasta tuvo que enrollar la tela en su cintura para que no se le caiga. Después el resto. No le importó lucir como un espantapájaros de circo. Todo lo contrario,
Desfilaba y hacía morisquetas para causar gracia. Pogo el payaso le pidió que se acerque para verlo mejor. Lo primero que Timothy McCoy vio al abrir los ojos fue una superficie granulada de cemento. A medida que iba recuperando la conciencia, reconoció que era el techo del sótano donde estaba antes de su apagón mental. Recién al sentir en su abdomen una fuerte presión y ver su cuerpo completamente desnudo, boca arriba sobre una mesa, reconoció haberse despertado en una pesadilla. Miró en dirección a la punta de sus pies. Un payaso corpulento que clava, saca, clava, saca, clava, saca y clava un cuchillo. Y entendió por qué esa presión inicial empezaba a transformarse en un dolor cada vez más intenso. Hasta ese momento no le dolía tanto porque estuvo anestesiado de alguna forma, pero era evidente que la anestesia ya perdía su efecto. ¿Qué hacían esas 3 jeringas clavadas en su brazo derecho? ¿Por qué no podía moverse ni hablar y mucho menos gritar para pedir auxilio? Su desesperación era una especie de claustrofobia extraña, como estar ahogándose al fondo de una pileta, pero sin agua. Pogo el payaso se acercó a Timothy McCoy y empezó a cortarle su brazo izquierdo con un serrucho a la altura del codo. La sangre de Timothy McCoy salpicaba por todos lados y hasta se mezcló con el maquillaje de Pogo el payaso. Sus carcajadas perversas tapaban los gritos desesperados del joven. Después, Pogo el payaso le puso un largo trapo alrededor del cuello, con ayuda de un palo a modo de torniquete, y lo giró y lo giró con todas sus fuerzas hasta que el cuerpo de Timothy McCoy ya no resistía más y finalmente murió estrangulado. Con los materiales que tenía a disposición por la actividad de su empresa, Pogo el payaso enterró a Timothy McCoy bajo su casa. Aquella primera víctima fatal le produjo un nuevo tipo de placer que hasta ese momento desconocía. Al goce de la tortura y la violación, Pogo el payaso le sumó el goce del asesinato. Y desde aquel momento jamás pudo detener su impulso, como un adicto que necesita experimentar con drogas cada vez más duras. Todo le parecía poco y siempre necesitaba ir más allá, como cuando cubría la cara de sus víctimas con pañuelos empapados en cloroformo hasta dejarlos inconscientes. Como cuando los llevaba al sótano de su casa para amarrarlos desnudos con unas cadenas que había asegurado a la pared. Como cuando les arrancaba trozos de piel con pinzas de metal mientras los violaba. Como cuando los torturaba hasta sacarles el sufrimiento más profundo y que la muerte fuera una verdadera liberación de su dolor. Ahora volvamos a la penitenciaría de Stateville. Pogo el payaso va por el postre y sabe que en menos de 15 minutos caminará desde su celda hacia la inyección letal. Así que decide soltar todo sin ningún filtro. El guardia lo escucha como un animal embalsamado por el espanto. Pogo el payaso detalla: Timothy McCoy fue el primero, pero después vinieron más. Hasta llegué a calcular el espacio disponible para enterrar cuerpos, sumando las superficies del sótano y del jardín. Aún me quedaban 29 lugares. Tan es así que cuando el terreno ya no fue suficiente, tuve que empezar a tirarlos al río. El guardia se anima a intervenir. No puedo creer todos esos cadáveres ocultos en una misma casa. La mayoría, no todos, aclara Pogo el payaso. Y continúa: nunca creí en fantasmas, pero a veces pienso que algo de eso tuvo que ver cuando finalmente los investigadores me descubrieron. Y aunque suene extraño o gracioso, en verdad los muertos no regresan cubiertos bajo sábanas blancas que flotan, sino que son olores fétidos. ¿Entiendes lo que digo? Los hijos de puta vuelven como fantasmas del olfato. Había probado de todo: limoneros, diferentes combinaciones de ácido,
plantas cítricas, perfumes artificiales, pero nada de eso logró impedir lo que pasó aquella noche que invité a cenar a un grupo de oficiales, por razones que ahora no vienen al caso. El guardia pregunta: ¿qué pasó esa noche? Era evidente lo del olor, explica Pogo el payaso. Aunque al principio intenté decirles que se trataba de un desperfecto en los caños. Uno de los agentes, nacido y crecido en una funeraria como negocio familiar, al instante notó que se trataba del perfume de la muerte. Y no hubo vuelta atrás, porque aquella cena para celebrar el sueño americano en verdad era una trampa. Me derrumbé. Supe que no tenía escapatoria. Confesé. Hice planos de dónde había enterrado a cada víctima. No todas. El guardia vuelve a preguntar con otro tono de voz: ¿y te arrepientes de algo? Solo me arrepiento de algo que no hice. El sábado 20 de mayo de 1978 debería haber matado a Jeffrey Ricknall. Pogo el payaso continúa diciendo: tuve varias oportunidades. Cuando lo perseguí en el parque de diversiones, cuando lo encerré en el baúl de mi auto antes de dejarlo escapar. Pero bueno, es uno de esos errores que parecen mínimos y que terminan cambiando el rumbo de tu vida. ¿Por qué lo digo? Porque su declaración fue la prueba más concluyente para que me declararan culpable y haber sido sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Y aquí estoy. En cualquier momento golpean la puerta para llevarme hacia la inyección letal. Hasta que finalmente el guardia le hace la última pregunta, con un tono suave, casi contemplativo. Si antes confesaste 33 víctimas, pero dices que fueron más, pues, ¿dónde están los otros cuerpos? Si hubiera sido John Wayne Gacy, mundialmente conocido como Pogo el payaso, lo último que hubieses dicho antes de recibir la inyección letal sería: ¡désenme el culo! ¡Nunca sabrán dónde están los otros!